¿Sabes realmente qué exige la UNE 60630 cuando hablamos de una estación de servicio de GLP para automoción? Porque no estamos hablando solo de depósitos y surtidores, sino de requisitos técnicos esenciales y medidas de seguridad mínimas que condicionan desde el diseño hasta la explotación diaria de la instalación. En este vídeo vamos a desentrañar qué establece exactamente esta norma para las estaciones de servicio de GLP a granel, incluyendo los centros de repostaje sin facturación, y cómo estructura la instalación en dos grandes ámbitos, la zona de almacenamiento y la zona de suministro. Además, veremos qué queda dentro de su alcance y qué aspectos se remiten a la UNE en 14678. Si trabajas en proyecto, ejecución, dirección técnica o explotación de este tipo de instalaciones, quédate, porque entender bien esta norma marca la diferencia entre una instalación correcta y una instalación realmente conforme. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. Antes de diseñar o evaluar una estación de GLP, es fundamental entender cómo la norma estructura los conceptos clave. La UNE 60630 parte de las definiciones de la UNE en 14678 y precisa algunos términos esenciales. Un aparato suministrador es el equipo que transfiere GLP al depósito del vehículo. Puede ser un surtidor, cuando además mide el producto en fase líquida, o un dispensador, cuando únicamente realiza la dispensación. Se distingue el centro de repostaje, donde se suministra GLP sin facturación, y se diferencian estaciones de acceso libre y de acceso restringido, estas últimas limitadas a personal autorizado y formado. La instalación se divide en dos ámbitos fundamentales, la zona de almacenamiento, donde se ubican los depósitos y sus válvulas hasta la conexión con suministro, y la zona de suministro, donde están los aparatos y los vehículos durante el repostaje. La zona de almacenamiento debe cumplir las distancias mínimas de seguridad establecidas en la UNE 60250. Si hay un depósito aéreo de GLP junto a depósitos enterrados de otros combustibles, debe mantenerse una separación mínima de 3 metros, evitando además la transmisión de cargas. En general, esta zona debe contar con cerramiento, aunque puede omitirse en determinados casos justificados en proyecto o cuando la estación sea de acceso restringido y ya esté cerrada. Los depósitos deben cumplir la legislación sobre equipos a presión, así como los requisitos de diseño e instalación de la UNE en 14678, 2 y la UNE 60250. Deben ser fijos, protegerse frente a impactos si son aéreos en estaciones abiertas al público, y no pueden utilizarse depósitos diseñados para camiones cisterna como almacenamiento permanente. Si hay varios depósitos, no pueden estar acoplados entre sí. Un mismo suministrador puede alimentarse de más de uno, pero con un enclavamiento que impida la aspiración simultánea. Además de lo exigido en la UNE en 14678, 2, las bombas deben ser estancas al gas, resistentes a la presión máxima de operación y cumplir la legislación aplicable a máquinas y equipos en atmósferas potencialmente explosivas. El caudal y la potencia deben adaptarse a la instalación. Y deben incorporar una válvula diferencial o bypass, que evite sobrepresiones, retornando el exceso de líquido al depósito. Las bombas externas deben fijarse sólidamente o instalarse en recintos subterráneos adecuados. Su posición respecto al depósito debe evitar la presencia de fase gaseosa en la aspiración, reduciendo riesgos de cavitación. El conjunto motor-bomba debe disponer de protecciones acordes a la clasificación de zona. Y en la línea de aspiración debe instalarse una válvula de cierre rápido, accionable manualmente desde el exterior. También es posible instalar bombas sumergibles dentro del propio depósito, siempre que éste esté diseñado específicamente para ello. Deben evitarse esfuerzos excesivos sobre el depósito, tanto por peso como por arranques o paradas. El motor puede instalarse fuera o dentro del depósito. Si está fuera, la carcasa debe ser estanca al gas y, si existe acoplamiento magnético, debe soportar el par máximo de servicio. Las masas metálicas conectadas a tierra deben aislarse eléctricamente del depósito. Si el motor está dentro del depósito, debe cumplir los requisitos de zona clasificada 2, resistir la presión máxima de operación y funcionar entre menos 20 grados centígrados y 40 grados centígrados. Además, durante montaje o desmontaje deben evitarse fugas mediante sistemas como colectores capaces de soportar presión interna y externa, válvulas de corte accionables exteriormente, limitadores de caudal, válvulas de exceso de flujo o antirretorno en determinadas conexiones.
En ningún caso la suma de presiones del tanque y la bomba puede superar la presión máxima del circuito de impulsión. Si existen compresores, deben situarse próximos al depósito y protegidos frente al camión cisterna durante el trasvase, incluso mediante muro de hormigón si es necesario. Cada compresor debe contar con presostato de baja y alta presión, y su motor debe cumplir los requisitos eléctricos según la clasificación de zona. En conjunto, esta parte de la norma deja claro que la zona de almacenamiento no admite improvisaciones, cada elemento está regulado para garantizar seguridad, estanqueidad y control de presiones en todo momento. La zona de suministro debe respetar distancias mínimas de seguridad, medidas desde el punto de conexión de la manguera del aparato suministrador. Estas separaciones afectan a edificaciones, límites de propiedad, sumideros, otros surtidores, instalaciones con riesgo, depósitos móviles de GLP y locales de pública concurrencia, entre otros. Las distancias varían según el elemento, y pueden reducirse hasta un 40% si se instala un muro pantalla incombustible y estanco al gas, con condiciones específicas de ubicación y altura. Las áreas de llenado deben estar claramente señalizadas en el suelo, y el repostaje solo puede realizarse en esas zonas. Los accesos deben permitir la circulación sin atravesar la zona de almacenamiento. Los aparatos suministradores deben instalarse al aire libre, protegidos frente a impactos y situados a menos de 1,5 metros del área de llenado correspondiente. Deben incorporar dispositivos de seguridad como válvulas de exceso de flujo o shear valve, breakaway en la manguera, válvula de seguridad contra sobrepresión y sistema de pulsador de hombre muerto, que corta el suministro al soltarlo. Las mangueras deben cumplir los requisitos normativos y terminar en un boquerel de conexión rápida compatible con el sistema europeo. Los surtidores y dispensadores deben ajustarse a las normas específicas que regulan su diseño e instalación. Las tuberías deben soportar la presión máxima de operación, cumplir las normas aplicables y contar con soldaduras radiografiadas al 100%. El trazado debe ser simple y recto, evitando cavitación. Pueden ser aéreas o enterradas, siempre con protección frente a esfuerzos mecánicos y corrosión. Toda estación debe disponer de un sistema de parada de emergencia, conforme a la normativa aplicable, capaz de actuar ante situaciones críticas. ¿Qué ocurre cuando toda la estación se concentra en un único conjunto compacto? Aquí entran en juego las unidades autónomas, soluciones integradas que reúnen en un solo bastidor el depósito, la bomba y el aparato suministrador, diseñadas específicamente para esta función. Su utilización no es libre, están permitidas en estaciones de acceso restringido o en estaciones de acceso libre que cuenten con personal formado y presente durante todo el horario de servicio. El almacenamiento se limita a un único depósito aéreo cilíndrico, con una capacidad geométrica que no puede superar los 20 metros cúbicos. Todo el conjunto debe estar sólidamente anclado, preparado para soportar tanto las cargas en operación como las derivadas de las pruebas, permitiendo además las dilataciones y contracciones térmicas. En caso de traslado, debe cumplirse la normativa de transporte de mercancías peligrosas, o bien realizarse vacío y limpio de producto. Desde el punto de vista técnico, la norma admite determinadas simplificaciones, como la posibilidad de sustituir dispositivos de rotura en el surtidor por limitadores o válvulas antirretorno instalados en el depósito, y no exige que el sistema de parada de emergencia aísle completamente la conducción entre depósito y aparato suministrador. La seguridad eléctrica es un pilar esencial en este tipo de instalaciones. Por eso, la norma exige que la instalación eléctrica se ejecute conforme a la reglamentación vigente y a lo establecido en la normativa técnica de referencia. Todas las partes metálicas de la instalación, depósitos, bombas, tuberías, carcasas de motores, deben estar correctamente puestas a tierra, con una resistencia inferior a 80 ohmios, y esa puesta a tierra debe ser independiente de cualquier otra existente. Las masas metálicas enterradas que dispongan de protección catódica deben aislarse del resto del sistema. Además, todos los circuitos de fuerza deben incorporar interruptores diferenciales con una sensibilidad máxima de 30 mA, garantizando así la protección frente a contactos indirectos o defectos de aislamiento. No todo el espacio de la estación presenta el mismo nivel de riesgo. La norma delimita las zonas clasificadas, es decir, aquellas áreas donde puede existir atmósfera potencialmente explosiva. En estas zonas queda terminantemente prohibido fumar o utilizar llamas abiertas, y no pueden existir elementos cuya temperatura superficial supere los 450 grados Celsius. Tampoco pueden invadir los límites de la propiedad ni contener aberturas de edificios colindantes.
La delimitación concreta de estas zonas puede ajustarse mediante justificación técnica por parte del proyectista, siempre conforme a la normativa específica aplicable. Cuando hablamos de GLP, la protección contra incendios no es opcional, es estructural. Además de lo exigido en la normativa general para depósitos, la zona de suministro debe disponer, como mínimo, de un extintor portátil de polvo químico seco con eficacia 21 a 113 B por cada aparato suministrador, más uno adicional de reserva para el conjunto. En el caso de unidades autónomas, se aplicará el criterio más exigente entre zona de almacenamiento y zona de suministro. Los extintores deben situarse próximos a los surtidores y mantenerse conforme a la reglamentación vigente en materia de protección contra incendios. La norma no se limita al diseño, también regula cómo se construye, cómo se verifica y cómo se opera la instalación. La obra civil asociada a depósitos, recintos subterráneos o tuberías enterradas debe cumplir los requisitos estructurales, de ventilación y separación establecidos en la normativa técnica aplicable. En particular, los recintos para bombas o compresores deben garantizar ventilación eficaz, detección adecuada y ubicación segura de los mandos eléctricos. Antes de la puesta en marcha, deben realizarse todas las pruebas y ensayos previstos para depósitos, surtidores y resto de componentes, dejando constancia documental. Si existe protección catódica, debe comprobarse su correcto funcionamiento. Y finalmente, la explotación. El trasvase desde camión cisterna exige motor parado, o protección adecuada en el escape, ruedas calzadas, conexión a tierra y verificación de estanquidad. Durante el suministro a vehículos, el motor debe estar detenido, el vehículo inmovilizado y autorizado para GLP. Está prohibido repostar cualquier recipiente que no sea el depósito fijo del vehículo. El personal debe estar formado, instruido en emergencias y disponible en todo momento, especialmente en estaciones con autoservicio. Además, deben mantenerse visibles las instrucciones de funcionamiento, el esquema de la instalación y las prohibiciones básicas dentro de la zona de seguridad. En definitiva, la UNE 60630 no solo define cómo construir una estación de GLP, sino cómo garantizar que cada fase, diseño, ejecución y explotación, se realice bajo criterios estrictos de seguridad técnica y control operativo. La norma establece que todos los componentes de la instalación deben someterse a las pruebas periódicas exigidas por la legislación vigente y a las operaciones de mantenimiento indicadas por el fabricante, realizando verificaciones regulares que permitan conocer en todo momento el estado real de la instalación. Se exige especial atención a la manguera de suministro, que debe inspeccionarse visualmente de forma periódica, evitando roces, torsiones o contacto con el suelo, comprobando al menos una vez al año la ausencia de fugas y sustituyéndola inmediatamente si se detecta cualquier escape. Su vida útil será la indicada por el fabricante, con un máximo de 10 años. Además, el mantenimiento de la instalación de gas debe ajustarse a la normativa aplicable a canalizaciones y almacenamiento de combustibles gaseosos. La UNE 60630 no es simplemente un conjunto de exigencias técnicas. Es un marco completo que estructura cómo deben diseñarse, construirse, verificarse y explotarse las estaciones de servicio de GLP a granel para automoción. Define con precisión la zona de almacenamiento, la zona de suministro, las distancias de seguridad, los sistemas de protección, la clasificación de zonas, los equipos eléctricos, la protección contra incendios, las pruebas previas a la puesta en marcha, la explotación diaria y el mantenimiento. Es, en esencia, una norma que convierte la técnica en seguridad operativa real. Para cualquier profesional del sector, ingenieros, proyectistas, instaladores, responsables de explotación, comprender esta norma no es solo cumplir un requisito administrativo. Es entender la lógica técnica que hay detrás de cada distancia, cada válvula, cada sistema de protección. Y cuando se comprende esa lógica, se proyecta mejor, se ejecuta mejor y se opera con mayor garantía. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor la UNE 60630, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando en normativa técnica aplicada a instalaciones reales. Déjame en comentarios qué parte te ha resultado más interesante o qué aspecto te gustaría que desarrolláramos con más detalle en próximos vídeos. Y si quieres seguir avanzando, en el siguiente vídeo continuamos con más contenido técnico para profesionales del sector. Nos vemos en el próximo vídeo.